En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues todo lo temo de mi fragilidad y todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confío lo que hay en el mío. Míralo todo, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Jesús mío, cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro en tu corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues ya estamos metidos en el primer viernes de mes. Esto va que vuela. Si recordáis el mapa del tesoro, había 2 ángeles como paso obligado para llegar al corazón de Cristo. Uno portaba la Eucaristía. Por eso la vez pasada nos detuvimos a ver cómo es el objeto de este culto al Sagrado Corazón y cómo reclamaba de nosotros ser almas eucarísticas. Y ahora nos vamos a centrar en el otro ángel. Este porta la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la revelación. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios en esta espiritualidad del Sagrado Corazón? La respuesta la tenemos en la Biblia del Corazón de Jesús, de Eduardo Glotín, en la que se nos dice que el corazón de Jesús es el libro abierto por la lanzada. Fijaos qué precioso. Es el libro abierto por la lanzada. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Que antes el corazón de Jesús estaba velado por su carne. No teníamos acceso a este libro. Pero una vez que esta carne es atravesada por la lanzada, el velo se ha rasgado y ahora sí tenemos acceso a la intimidad de Cristo. Nos podemos asomar al misterio insondable del amor de Dios por el hombre. Fijaos que Santa Teresa tuvo que convertirse a la palabra de Dios. Ella se acogió a este libro abierto por la lanzada cuando un decreto de la Inquisición la obligó a quemar los que en tan alta estima tenía. Fue en ese momento que nuestro Señor la dijo: en adelante yo seré tu libro vivo. Bueno, pues esto mismo es lo que nos quiere decir hoy el Señor a cada uno de nosotros. Teresa estaba pegada a sus libros como nos sucede a nosotros. Y fue una providencia de Dios el reconducirla a este alimento sólido, que no lo da palabras sobre Dios o acerca de Dios, sino que lo da la palabra de Dios, con artículo determinado. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje no se nos dice de toda palabra salida de los santos. La de los santos puede ser un estupendo complemento vitamínico para nuestra alimentación, no hay que despreciarlo. Pero a que a nadie se le ocurre sustituir la comida por unas vitaminas. Es de sentido común. Tienes que comer tus garbanzos, tu filete, tu merluza. Y luego, si te tomas unas vitaminas, pues mejor aún, estarás como un toro. Pues bien, esos garbanzos, ese filete, esa merluza, un día será el profeta Isaías, otro día el Evangelio de San Lucas, otro día el Génesis, otro día los Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como veis es una alimentación muy variada y completa, para que en nuestra vida vayamos adquiriendo ese conocimiento interno de Dios y crezcamos en sabiduría y santidad. Para el beato Bernardo, que siempre elementamos, la palabra de Dios era su más preciado alimento. Fijaos lo que escribirá: siento una veneración grande por las Sagradas Escrituras, y por eso las tengo siempre en mi mesa de estudio, y todos los días leo alguna cosa en ellas de rodillas. No puedo explicar el peso que una sola palabra de la Escritura hace en mi corazón.
Cada sentencia me asombra, cada cláusula me sorprende, cada voz me parece un trueno sonoro con que hace oír el mismo Dios. 1000 secretos, 1000 misterios descubro en este libro dictado por el Espíritu Santo, con la luz soberana que su autor me comunica. Jamás leo cosa alguna que no quede en mi alma alguna verdad, y sobre una cosa que he leído muchas veces, cuando la leo de nuevo encuentro nuevos misterios y venero otros muchos que entiendo que se me ocultan. Bueno, pues tendríamos que parecernos a Bernardo. Dice, todos los días leo alguna cosa. Necesitamos poner la primacía en la lectura orante de la palabra, en este diálogo de amistad con Dios. Todos los días deberíamos leer alguna cosa. Palabras de San Juan Pablo II. No cabe duda de que la primacía de la santidad y de la oración solo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios. Es necesario que se convierta en un encuentro vital. Bueno, pues la palabra de Dios es lugar de encuentro con su presencia, con lo que Dios es. Yo soy el que soy. Cuando abrimos la Biblia, hay alguien que no está físicamente, pero que está y se dirige a mí. Esta es la conciencia que hay que tener. La palabra es una de las 5 presencias de Cristo. ¿Cuáles son estas 5? Bueno, vamos a recordarlas. La Eucaristía, que es su presencia por antonomasia, donde está corporalmente. La palabra, en la que está su espíritu. La inhabitación, nosotros somos morada del Espíritu. Los sacramentos, en los que se hace especialmente presente para derramar su gracia y misericordia, su salvación. Y en los pobres, con los que se identifica. Por eso dirá, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, sed, fui huésped, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. En todos ellos nos asegura Jesús que está escondido, y no se refiere únicamente a una pobreza material. Bueno, pues a los protestantes les escandaliza que la mayoría de los católicos no se hayan leído la Biblia, porque afirmamos no solo que es presencia de Dios, sino que es su mismo corazón revelado al hombre, su más maravillosa historia de amor por mí. ¿Cómo puedo despreciar esta carta de amor escrita para mí? Es inconcebible, ¿no? Pues lo hacemos. Y si Cristo está en la palabra, ¿por qué no buscamos ese encuentro con Él en esta presencia suya? Bueno, pues la respuesta está en el Génesis 16, cuando Agar es maltratada por su señora Sarai. Ya sabéis que Agar, que era la esclava, al dar un hijo a Abraham, se engríe, se vuelve arrogante, y por eso Sarai, la esposa de Abraham, la maltrata. Entonces Agar huirá y tendrá que salir un ángel a su encuentro para decirle: vuélvete a tu señora y sométete a ella. Y así es como la prometió una gran descendencia en su hijo Ismael. Nosotros también hacemos lo mismo. Buscamos refugio en otras lecturas más apetecibles cuando la palabra nos trata a su antojo, como le sucede a Agar con el trato de Sarai. A veces pues no le sacamos el gusto, no la entendemos bien, o Dios se calla con nosotros, y es el momento de perseverar, de someterse a ella, no de huir a otras lecturas, porque Dios también purifica por esta vía y prueba el corazón en la fidelidad a esta presencia suya. Así es como promete una gran descendencia, es decir, la fecundidad de una vida espiritual, las bendiciones del cielo.
Ante la Eucaristía, aunque estemos secos, sabemos permanecer con Él porque sabemos que es Jesús. También hay que aprender a perseverar en la lectura orante de la palabra a expensas de los regalos que podamos recibir, porque es Jesús. Nunca sabes a quién está hablando Dios cuando Él calla contigo. Seguramente a alguien que lo necesite infinitamente más que tú. Siempre nos olvidamos del ámbito sobrenatural que no vemos, pero que es real. Alguien puede estar siendo iluminado en la Patagonia gracias a tu fidelidad a ese encuentro con Cristo. Bueno, pues antes de nada vamos a empezar distinguiendo entre las revelaciones privadas y la revelación con mayúsculas. Tanto las apariciones de la Virgen mostrando su corazón inmaculado en Fátima, como las de su Hijo, mostrando su Sagrado Corazón aquí en Valladolid y en Paray-le-Monial, Francia, bueno, pues corresponden a lo que el Papa Benedicto XVI, cuando anteriormente fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llamó revelaciones privadas. Estas se refieren a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento, cuya función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla plenamente. Porque dice que aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. El cardenal Ratzinger explica en las apariciones que no se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y las figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio, como se encuentra un árbol o una casa. Y asegura que si fuera así, pues lo veríamos todos. Ratzinger nos indica que es una visión interior, perceptible a los sentidos internos. El alma, dice él, es acariciada por algo real, aunque suprasensible. Por eso no es una fantasía de los videntes. San Juan de la Cruz afirma que quien nos ha dado a su Hijo, que es la palabra, no tiene otra palabra que darnos. Nos ha dicho todo a la vez y de una vez para siempre en esta única palabra. Es decir, lo tenemos todo dicho. Por eso las revelaciones privadas no completan, sino más bien son un medio para hacernos comprender lo que se tiene que conocer. Están destinadas a hacer entender realidades espirituales necesarias para adentrarnos en el misterio de Dios. La Iglesia no las aprueba hasta haberlas examinado, se impone la prudencia. Se asegura de dos cosas. Una, de la objetividad de los hechos, y dos, de la conveniencia de los mensajes dentro de la revelación, es decir, que no diga nada contrario a la doctrina de la fe. Aunque sean aprobadas, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, que no estamos obligados a creerlas. No hay que marginar a los que no crean en las apariciones como si eso fuera un pecado. Bueno, pues si no las necesitan. Estas revelaciones, cuando son divinas, obligan a aquellos a quienes les son hechas y a los que tienen por cierta su verdad histórica y teologal. Normalmente nos encontramos dos extremos respecto a las apariciones o revelaciones privadas. Seguro que os ha pasado a muchos de vosotros.
Les hay que se creen todas las revelaciones habidas y por haber, como venidas de Dios, sin diferenciar que muchas visiones son industria humana y que también las hay representadas por el demonio. En esto los santos que han recibido revelaciones privadas se han guardado muchísimo y se han dejado guiar por la dirección espiritual para no ir engañados. Si leéis a Bernardo, veréis que cuando recibía revelaciones venidas de Dios, el demonio quería colar las suyas para arrebatarle la gracia recibida y utilizaba cosas anteriormente venidas de Dios para confundirle. Fijaos qué astucia la del demonio. Pero estas no le dejaban los mismos efectos en su alma, no tenían la suavidad, más bien le dejaban la turbación, la inquietud, el desasosiego, y por eso Bernardo, ayudado de la dirección, las desenmascaraba. Así que no seamos tan ingenuos de pensar que todo nos es dado por Dios, que el maligno también juega sus cartas, está ahí, en la contra. En el otro extremo están los escépticos, que no creen en ninguna, ni siquiera en las aprobadas por la Iglesia. Se burlan y las desprecian sistemáticamente. Ya sabéis que los extremos nunca son buenos. Con las que son aprobadas por la Iglesia, bien podríamos aplicar las palabras de Jesús en el Evangelio. En Mateo 5, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Dios se vale de ellas para que, como dice San Juan, en 16:3, el Espíritu de la verdad nos guía hasta la verdad completa. Estas revelaciones son útiles para instruir a los fieles sobre lo que tienen que hacer, según sea necesario para la salvación de los elegidos, dice Santo Tomás. Bueno, pues la Iglesia dio su aprobación tanto a las de Margarita como a las de Bernardo. Si no, a día de hoy Bernardo no sería un beato, ni sería una basílica el lugar de la revelación, que la basílica pues es el mayor título que puede recibir un templo. Dios siempre se acerca al hombre en el tiempo concreto de su historia y como Padre que es, nos avisa de peligros que se ciernen sobre nosotros llamándonos a la conversión. Cuando se apareció a Santa Margarita y luego a Bernardo, la razón imperaba y no había lugar para la trascendencia. Ni que decir tiene que este abandono de la fe ha ido creciendo y ahora estas revelaciones son mucho más actuales que en tiempos de Margarita y Bernardo, y la necesidad de entregarse a este culto es más urgente que en tiempos pasados. Es una lástima que esta devoción pues, se contemple en general como algo viejo, algo caduco, irrelevante, pasado de moda. Sin embargo, no hay mayor novedad que lo antiguo, y lo antiguo no tiene nada que ver con lo viejo. San Agustín habla de una belleza siempre antigua y siempre nueva de Dios. Esta espiritualidad del Sagrado Corazón, siendo la más antigua que hay, por ser la del mismo Cristo, no la de ningún santo, es al mismo tiempo la más novedosa. Por eso sigue atrayendo su belleza y su verdad. Bueno, pues centrémonos ahora en la revelación con mayúsculas, en este libro abierto por la lanzada. Fijaos qué impresionante lo que nos dice Juan Bautista, el Bautista, en Juan 1:26. Entre vosotros hay uno que no conocéis. Jesús es un desconocido. San Jerónimo dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. E ignorarle es ignorarse a sí mismo. ¿De qué nos sirve descubrir la medicina, la técnica, etcétera, si somos analfabetos en lo más capital, en lo más importante, si no sabemos por qué existimos, para qué vivimos y qué somos? Bueno, pues para dar respuesta a estos interrogantes tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo es Dios?
no es como nosotros lo imaginamos, sino como Él se revela en las Escrituras. Dios es amor. 1 Juan 4. Y este amor de Dios se define con 6 características que encontramos en las Escrituras. Vamos a verlas. Primero, es un amor personal. No somos masa ni multitud para el corazón de Jesús. Somos personas, con un rostro y un nombre concreto, con un valor eterno. Dios me conoce mejor que lo que yo me conozco a mí mismo. Gálatas 2:20. Se entregó a sí mismo por mí. Fijaos que si en todo el mundo solo hubiera existido yo, Él igualmente se hubiera entregado al suplicio de la cruz por mí. Yo soy el latido de su corazón y me ama tal cual soy y desea establecer una relación conmigo. Esto es lo que nos cuesta creer, que sea un amor así de personal, ¿no? Un amor, queriéndome a mí, no en conjunto. Segundo, es un amor gratuito. No me ama porque yo sea bueno y lo merezca, sino porque Él es amor, porque Él sí es bueno. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, pues te ama desde donde estás, como pecador que eres. Aunque, eso sí, Él te sueña distinto, no quiere que te quedes ahí en el pecado. Nosotros no amamos así a los demás. Amamos a las personas por su bondad, por cómo se portan con nosotros. Dios no es así. Dios ama por el amor que hay en Él, lo cual es un alivio. Tercero, es un amor eterno. Un amor eterno. Me ha amado desde siempre. No desde que he nacido, sino mucho antes. Desde antes que existiera el universo. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Bueno, pues Dios ya se gozaba en ti mucho antes de que existiese nada. Tú ya acariciabas su pensamiento. Esto es para pensarlo mucho, cuando estamos ñoños quejándonos de que nadie nos quiere. Pues fijaos, Dios nos ama desde siempre. Cuarto, es un amor creador. Esto quiere decir que no crea y después ama, sino que crea porque ama. No nos ama porque somos, sino que somos porque nos ama. Al pensar en mí con amor es por lo que decide crearme, y porque decide crearme es por lo que crea el mundo, si no, ¿para qué? El mundo lo ha creado para ponerme a mí en él. Salmo 136. Creó porque es eterno su amor. Quinto, es un amor tierno. Dios se autodefine así en la Biblia. El Papa Juan Pablo I exclama que Dios es Padre, pero sobre todo es Madre. Isaías 49:15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Su amor es bondadoso, paciente, delicado, comprensivo. Es más, no solo tiene ternura y cariño, sino que Él mismo es ternura y es cariño. Sexto, bueno, creo que es el último, ¿no? Bueno, es un amor apasionado. Dios se presenta en la Biblia como esposo, novio, amante. Isaías 62. Como un joven se casa con su doncella, tu arquitecto te desposará.
En el Cantar de los Cantares, 4:9, Dios afirma que le has robado el corazón, está enamorado de ti. Si quitamos este apasionamiento, ya no es el Dios de la revelación, será otro, será el tuyo, pero el de la revelación es un amor apasionado y así se apareció al beato Bernardo, con el corazón fogoso, ardiente, que lanzaba llamas de fuego. Hay una expresión del amado a su amada en el Cantar de los Cantares aún más impresionante. Dice: aparta de mí tus ojos que me subyugan. No se concibe al Dios del cielo, todopoderoso y omnipotente, vencido y subyugado. Fijaos que en las Sagradas Escrituras se nos dice que no hay ejército, ni principado, ni poder en los cielos y en la tierra que venza a aquel que midió las aguas en el hueco de su mano y marcó el límite de los cielos con sus dedos, que pesó los montes en una balanza y que llama a todas las estrellas por su nombre. Es un Dios inmenso. Solo hay algo capaz de vencer al corazón de ese Dios tan enorme y grandioso. Y ese algo es un alma humilde, que se entrega a Él y que a pesar de las pruebas se abandona a su cuidado y confía. Así es como todo un Dios cae rendido de amor. Hay que ir a por Él. Hay que ganarle, Bueno, pues hay otra expresión también para meditarla mucho. Hay muchas, ¿no? Yo os estoy cogiendo algunas. Oseas 11. Mi corazón se ha vuelto contra mí. Se ha conmovido mis entrañas. Es como si Dios no pudiese dominar su propio corazón, siendo Dios como es. Esto es muy fuerte. Afirma que su corazón se vuelve contra él, es decir, que a pesar de nuestra infidelidad se conmueve, aunque no quiera, se derrama copiosamente sobre la humanidad. Es su inconmensurable pasión por el hombre. Orígenes afirma que Dios sufre pasión de amor y Benedicto XVI que es un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Bueno, pues el máximo hallazgo en nuestra vida, tanto a nivel espiritual, psicológico como social, es descubrirse amado así por Dios, con un amor personal, gratuito, eterno, creador, tierno y apasionado. No puede haber mayor descubrimiento ni de mayores consecuencias y tan positivas para nuestra vida como este descubrimiento, que es que nos transforma del todo, te conviertes en irradiación de este amor único y maravilloso. Para los hombres, penetrar en este misterio de amor de Dios era imposible, por eso, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo. Dios se encarnó. En Jesús el amor se hizo corazón. Y con un corazón humano nos es más perceptible su amor, porque es como el nuestro. Descubrimos en sus alegrías, tristezas, palabras, gestos y obras los latidos de su corazón, sus sentimientos más humanos. La belleza de su amor misericordioso, que es infinito, un Jesús que perdona, que cura, que consuela, que alivia, que se enternece ante las multitudes que andan como ovejas sin pastor, que llora ante Jerusalén o ante la muerte de su amigo Lázaro, y lo que es más gordo, se deja traspasar el corazón. Nadie le quita la vida, sino que Él la da como la mayor expresión de su amor. Bueno, pues símbolo de este amor que va más allá de la muerte es su costado atravesado por la lanza. La resurrección se convierte en el estallido de luz, en la explosión de su amor como fuente inagotable.
Pero para creer, como dice San Juan, en el amor que Dios nos tiene, hay que conocerle, como Él lo conoció. Hay que ser uno de sus íntimos, como lo fue Juan, y recostar la cabeza en su pecho. Hay que entrar en los latidos de su corazón. Imaginaos que yo os pregunto, ¿quién es vuestra madre? Me podéis contestar, pues es una mujer de tal edad, que se ha dedicado a esto, que ahora vive en no sé dónde, que tiene tales aficiones, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, muy bien. Sin embargo, esta contestación es muy distinta a si me decís que vuestra madre, pues es vuestra confidente, vuestro pilar, es pura ternura, o es un sargento o máquina de reñir. También hay madres así. Cada uno dará una contestación según haya sido su experiencia vital. Bueno, pues la primera respuesta es una respuesta informativa, pero no nace de la interioridad de la persona. La segunda sí. Acordaos de lo que preguntó Jesús a sus discípulos. Mateo 16, 1-15. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego les preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La primera respuesta de los discípulos será informativa, pero la segunda que le dan ya es vivencial. Esta es la que lleva a Jesús a conocer lo que hay dentro de sus discípulos. Esta es la respuesta que más le interesa saber. Estas son las que nos ayudan a conocer a las personas. A nosotros nos pasa lo mismo. Normalmente en las relaciones humanas no nos conocemos en absoluto. Nuestras conversaciones son superficiales, informativas, no nacen de nuestra interioridad, de nuestra experiencia vivencial. Podríamos decir realmente que amigos, o que se dice amigos, pues tenemos muy pocos, porque a muy pocos abrimos el corazón, o muy pocas personas nos abren su corazón. Bueno, pues considerad que Jesús nos ha abierto su corazón. Ya podemos entender lo que estaba latente en el Antiguo Testamento. Tenemos acceso a la intimidad de Dios, como lo tienen los amigos. No para hacer una lectura de la palabra meramente informativa, de recogida de datos, pues nació en Belén, le pusieron en un pesebre, era de noche, etcétera, etcétera. No, eso no, sino para ir a los latidos propiamente del corazón de Dios, que nos quieren transmitir un mensaje de fondo. La Iglesia, una vez que descubre a Jesucristo, no ha dejado el Antiguo Testamento, sino que lo lee desde Cristo. El Antiguo Testamento viene a ser como la peana donde se apoya el Nuevo. Es necesaria esta peana para situar la redención, la historia de la salvación. Esto mismo sucede con las películas de intriga, o las novenas. Las novelas. Se colocan detalles de la trama cuidadosamente a lo largo de toda la película, que solo se desvelan al final del todo. Estas películas son buenísimas, ¿no? Porque están ahí con la intriga toda la película. Pues el Antiguo Testamento solo se desvela con la llegada de Cristo y la salvación que nos trae. Pasa un poco como en estas películas de intriga. A veces nos parecerá que son dos dioses diferentes, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. Nos resultan diferentes, pero no es así. Es el mismo Dios conjugando sus dos grandes atributos, la justicia y la misericordia. El Antiguo Testamento es una pedagogía que va educando al hombre para la novedad del Nuevo, para coger el misterio de Cristo. Es verdad que parece estar más patente la justicia, porque todavía no había llegado la vida de la gracia que emana de Jesucristo. El temor al castigo hacía de freno a los que todavía no podían actuar movidos por la gracia de Dios.
nuestro juicio va a ser más severo, ya que contamos con la vida de la gracia, tenemos que espabilar. Bueno, pues las palomas, las palomitas que se han metido por la llaga del Sagrado Corazón, viven asomadas a este libro vivo. No se cansan de entrar en diálogo amoroso con su Señor. No hay protocolos ni discursos, simplemente le escuchan, le hablan, le quieren, le miran. El encuentro siempre es lo que nos une a una persona. Esto lo vemos con las amistades que tenemos, pero las amistades que tenemos no de móvil, sino de encuentro directo, personal, mirándose a los ojos. Pero si además esa persona se trata de Dios, pues esa unión te transforma por entero, va a ser distinta a todas las demás amistades que tenemos. ¿Qué finalidades tiene el encuentro en la palabra? Bueno, pues podríamos decir que 3. Primera, la de amar a Dios. Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, si guardamos su palabra, es con el deseo de amarle. Segunda finalidad, para conocer a Dios, pero también para conocer aquello que Dios quiere decirme a mí en este momento concreto de mi existencia, aquello que necesito para no perderme y construir mi vida. Por eso dirá el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios siempre ilumina nuestro caminar. Y la última, llevar adelante un propósito de salvación para que a través tuyo Dios pueda bendecir a otros. Te conviertes en bendición para otros. Isaías 55, 11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Bueno, pues nos convertimos en servidores de la palabra. Esta expresión le gustaba mucho a San Juan Pablo II, que dice que quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Lo tenemos que testimoniar con la palabra y con la vida. La samaritana salió tan corriendo a anunciarlo que allí dejó olvidado su cántaro. Tenemos que abandonar lo que nos estorba para servir a la palabra, ser servidores de la palabra. La Iglesia ha insistido en recuperar la oración con la palabra de Dios, cuyo método clásico y universal al que invita es la Lectio Divina. Seguro que lo habéis escuchado la mayoría. ¿Por qué esta Lectio Divina? Bueno, pues porque hay mucha vida detrás de ella. Muchos que han orado con ella y les ha ido fenomenal, les ha ido muy bien. Pero no es el único método. Veamos cómo hacer la lectura orante de la palabra, remarcando cuál ha de ser nuestra actitud ante ella. Vamos a pararnos a ver esto. Bueno, pues primero, para que la lectura de la palabra se convierta en un verdadero encuentro, es muy importante, importantísimo, que se haga en clima de oración. Sin oración no hay diálogo, solo quedan nuestros razonamientos humanos. ¿Esto qué implica? Que no estoy leyendo la palabra y haciendo unos filetes a la plancha al mismo tiempo, o no me pongo a contestar una llamada de teléfono. Esto no lo hacemos en el encuentro con alguien muy importante. Seguro que con el Papa no lo haríamos. Es necesario recogerse, hacer silencio, buscar un momento propicio, tranquilo, apagar el móvil, igual que hacemos cuando entramos en la iglesia. Segundo, si las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer antes de abrir la Biblia es invocar a aquel que la ha inspirado para que nos la ilumine.
La palabra de Dios nos supera, sus dimensiones son divinas, no humanas. No podemos reducirla a nuestros criterios mezquinos. Hay que dejarse iluminar, siempre hay que dejarse iluminar. Y no os dejéis robar la fe en la palabra de Dios. Lo sustancial de la palabra no es quién la ha escrito. Hay muchos estudios e hipótesis de los autores. Lo que a nosotros nos importa no es tanto quién la ha escrito, sino que es palabra revelada, escrita bajo la inspiración de Dios. Hay relatos incluso que no son históricos, como Jonás en el vientre del cetáceo, 3 días, o la creación en 7 días, cuando ha sido en miles y miles de años. Pero es la pedagogía de Dios para explicarnos algo que nos quiere revelar. Todo esto no nos tiene que preocupar, porque es inspirada, es escrita por la acción del Espíritu. Tercero, es importante escuchar las palpitaciones de su corazón en las palabras, en los silencios y las acciones, dejarnos envolver por los detalles, pues fijándonos pues en todo, ¿no? Como si estuviéramos ahí observando las personas, las circunstancias, las actitudes, y luego preguntarse, ¿qué es lo que ha querido Dios decirme con eso que me muestra en este momento de mi vida? Aquí es donde entras en diálogo con Él desde la oración, y le pides la gracia para responder a ella. Después de haber estado asomada, y haber recibido un mensaje, pues entras en ese diálogo, en hablar con Dios y bueno, pues de alguna manera tener respuestas, ¿no? Para tu momento, en ese momento de tu vida. Cuarto, no termines la oración sin agradecer el don recibido. Es de bien nacidos ser agradecidos. Aunque Dios se haya callado, también esto lo agradecemos. Es muy importante no querer saber más de lo que Dios te quiera mostrar. Esta es la manera de no perder la paz. Dios siempre te va a dar únicamente lo que necesites saber en cada momento. Entonces, no te preocupes de lo que no entiendas de la palabra, tú sigue leyendo. Será que no tienes que entender ni que tienes que saber, si no Dios ya habría arrojado luz. Entonces tenemos que aprender a caminar delante de Dios en la simplicidad, no en el conocimiento. Así lo afirman los santos, porque es como el alma no se fatiga, se pacifica. No hay que querer saberlo todo. Nosotros simplificados, lo que Dios nos dé y se acabó. Y quinto, cuando vuelvas a tu actividad, procura vivir bajo el efecto de esta mirada, de aquello que has contemplado asomado a la intimidad secreta de su corazón, porque ahora te toca ofrecer sus palpitaciones a los hombres. Es el momento de testimoniar con la vida. La palabra, si te ha calado, nunca vuelve vacía, sino con obras. Bueno, pues permitidme terminar con 3 consejos desde mi propia experiencia. 3 consejos os voy a dar. El primer consejo es que os molestéis en dignificar la Biblia que tengáis, porque os va a ayudar a situaros ante ella como la presencia que es de Dios. No es un libro más de la estantería, por favor, sacarlo de la estantería. A mí me ayudó pues encuadernarla, la encuaderné a mi gusto, la puse muy bonita, la compré una funda para protegerla, escribí en ella pues una cita bíblica que me ayudó, bueno, pues cada vez que la tomo en mis manos leo la cita, y en casa, bueno, pues la coloqué en un lugar principal, no en la estantería, la tengo pues debajo de la imagen entronizada del corazón de Jesús, porque la palabra es mi libro vivo. Segundo consejo es que llevéis siempre con vosotros los evangelios. Os podéis olvidar el monedero,
el móvil, las gafas, los pañuelos, todas estas cosas nos las olvidamos muchas veces. Pero nunca os olvidéis los evangelios, de meterlos en el bolso, en la bolsa, en donde sea, en el bolsillo de la cazadora. Son compañía. Un gran invento ha sido el evangelio del día, que tantos leen a diario y meditan. Coger este hábito, que es muy saludable para el espíritu, que sea como vuestra guía del camino, para que, como dice la palabra, la carta a los colosenses, cuanto hagáis, lo realicéis por la palabra del Señor. Bueno, pues para que esto suceda en nuestra vida, para que nos conformemos con la vida del Evangelio, es muy necesario familiarizarnos con ella, y que la palabra, que los Evangelios sean nuestro compañero, que acudamos frecuentemente a su lectura. Y mi tercer consejo es que os leáis la Biblia entera. Es muy habitual empezar con los Evangelios, esto no es malo, así hemos empezado todos, pero quedarse solo en ellos es reducir la palabra. Os animo a leer la Biblia de principio a fin, a hacer todo el recorrido, todo el camino, para que Dios haga esa misma historia de salvación con vosotros, que la hará. Os aseguro que al terminar no seréis los mismos. Es parecido a lo que sucede en el Camino de Santiago. Cuando terminas el recorrido, pasando por todas sus etapas, el camino te ha transformado. No es lo mismo coger un autobús y plantarse en Ponferrada para salir desde ese punto, que salir desde tu propia casa con la mochila y llegar a Santiago. No puede ser una experiencia igualmente enriquecedora el contemplar pues algunos árboles que el bosque entero. Hacer una parte del camino que recorrer el camino entero. Recordad que, como en el Camino de Santiago, llega el que persevera. En el camino hay de todo. Lo mismo sucede con las Sagradas Escrituras. Hay partes de la Biblia que son apasionantes, te encantan, y otras que son una pesadez. Dios venga a repetir lo mismo una y otra vez. Bueno, pues es su pedagogía para que lo aprendamos. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar? A base de repetición. 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. Vamos, así las aprendíamos en el colegio, ¿no? Bueno, pues no vale cogerse un autobús para evitar ciertos trayectos porque son pesados, porque entonces no se da la misma transformación, no puede ser igualmente educado, eso no se queda imprimido. Termino con esta exhortación preciosa que a mí me encanta, de Benedicto XVI, para que la hagáis vuestra. Dice así: entrar en el misterio de la Madre de Dios, dar vida de nuevo a la palabra, ofrecerla la propia carne en el tiempo presente. Le pedimos a nuestra capitana, la Virgen María, que nos enseñe a dar vida a la palabra, a ofrecerla nuestra carne en este tiempo presente. Hágase en mí según tu palabra. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por tu pura concepción, ni de noche ni de día hasta morir en tu amor. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, pastoréame y encontraré la salvación. Quiero ser tu oveja, cúbreme con tu santo manto, protégeme y dame la gracia de no descarriarme. Amén.